Apreciados amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en nuestra serie Leyendo con Norita. Hoy les traigo un libro de un autor muy conocido, Robert Kiyosaki. Lo conocen ustedes, la mayoría, como este inversor, este hombre que en el mundo entero ha hablado de educación financiera. Es escritor. Él dice que lo de menos para él es ser escritor, pero que él considera una gran responsabilidad suya contarle al mundo lo que ocurre con el dinero y cómo los ricos manejan el dinero. Este libro, escrito por Robert Kiyosaki en el año 2009, es un libro que nos va a dejar con muchísimas inquietudes y ganas de aprender mucho más al respecto de la educación financiera. En este libro, acerca de la conspiración de los ricos, que es escrito muchísimos años después, casi 12 años después de que escribió su primer bestseller, Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki nos lleva por un mundo que la mayoría de nosotros no conocemos. Él que nos cuenta, partiendo del punto de vista de que es una conspiración. Puede ser un complot, puede ser una manera de secretamente reunirse a establecer determinados procesos para poder ganar o ser victoriosos con respecto a algo. Hay muchas definiciones que tú puedas encontrar en el diccionario. Entonces Kiyosaki en su prólogo te dice, por ejemplo, cuando un equipo de básquetbol se reúne, su entrenador, su head coach, con su equipo, pues realmente se están reuniendo para ver cómo hacen para ganarle al otro equipo y para armar una estrategia. O sea, no de todas maneras las conspiraciones son negativas. Sin embargo, aquí Kiyosaki nos dice muy claramente cómo es que los ricos controlan el dinero. Nada más y nada menos que a través de los bancos, a través de los gobiernos y a través de los mercados financieros. Y entonces en su prólogo, Kiyosaki ¿a dónde nos lleva? Nos cuenta la historia de cómo es que se empezó a mover todo este tema del dinero. Nos habla de Rothschild, uno de los ricos más poderosos banqueros de Europa, y cómo él dice, a mí denme la manera de manejar los recursos, que de más no me importa quiénes manejan las leyes, y cómo desde aquel entonces se empieza a tener un pensamiento desde el punto de vista de los grandes millonarios o ricos de aquellas épocas. Y aquí viene un triángulo muy importante: los ultra ricos del mundo, la Reserva Federal y el Fondo del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces desde aquí, pues Robert Kiyosaki nos cuenta cómo se fue dando toda esta situación. Nos habla muy claramente de una historia que empieza en 1903, cuando Rockefeller se trae el modelo prusiano educativo, donde se omite todo lo que tiene que ver con educación financiera. Posteriormente, en 1913, se funda la Reserva o se crea la Reserva Federal. Y posteriormente, según Kiyosaki, dice, se completa la total conspiración cuando en 1971 el presidente Nixon retira el patrón oro del dólar. Y ahí empieza la debacle para todos los países del mundo, porque se empieza a crear dinero de la nada, no hay contra qué soportarlo, y sencillamente aquí es donde empieza el caos en el mundo, porque de alguna manera el mundo se fijaba por el patrón oro. Y entonces aquí el libro es escrito en el 2009 por Kiyosaki, y justamente en el 2008 sucede lo que ya se sentía y ya tal vez se preveía que iba a ocurrir: la crisis bancaria, la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, que fue algo impresionante, la crisis famosa del 2008. Así que desde ahí Kiyosaki sale en una aventura maravillosa de este libro, que lo divide en dos partes, una super conclusión y dos partes donde él nos va llevando paso a paso por ese pensamiento en un principio de cómo es que funcionan los sistemas y cómo los ricos nos manejan a nosotros a través de 4 factores importantísimos. El primero es a través de la deuda, el segundo a través de la inflación,
el tercero a través de los impuestos y el cuarto, planes de retiro. Entonces, en esa primera parte del libro, pues obviamente Kiyosaki nos habla a través de toda la historia, de cómo es que se ha ido poco a poco dando esta conspiración de los ricos para que los pobres se hagan cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Y en la segunda parte está muy interesante porque es como, digamos, es como el qué y el cómo. En el cómo él nos dice qué podemos hacer nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder cambiar esa realidad? Porque sí podemos hacer muchas cosas para que podamos manejar esos 4 factores que son los 4 factores que nos traen amarrados si no tenemos una educación financiera. Voy a explicarles acerca de lo que dice Kiyosaki, de lo que para él es lo más grave o uno de los aspectos más graves que todos los ricos han conspirado con el resto de la población del mundo. Entonces, ¿el qué dice? En primera instancia, omitieron totalmente la educación financiera de cualquier programa educativo. Y luego hicieron, ¿sí?, que a través de la publicidad y a través del marketing y del mundo de las redes, hasta inclusive en el 2009, nos invitaran a ahorrar en los bancos y a dejar el dinero en los bancos. Kiyosaki es absolutamente renuente a los ahorros en los bancos. Y les voy a poner un ejemplo. Se autorizó a los bancos a que los bancos pudieran seguir multiplicando el dinero. ¿De qué manera? Si tú eres un ahorrador, dice Kiyosaki, y tú ahorras $100, para poner un ejemplo, $100 al año, el banco te va a decir, sí, déjalo fijo y nosotros te pagamos pues el 5% al final del año. Es un ahorro seguro, te pagamos el 5%. Por un proceso, un tema legal interno, ellos están autorizados a prestar sobre esos $100 12 veces más. ¿Eso qué significa? Que van a hacer dinero ellos, o sea, van a generar $1,200 y los van a prestar a alguien que puedes ser tú o puedo ser yo. Los prestan al 10% anual. Eso significa que a ti al final te pagaron $5, ¿sí? Y ellos, el banco, se ganó $120. Pero lo más grave de todo, se devalúa tu dinero y cómo se genera una inflación alrededor de todo eso. Kiyosaki durante todo el libro nos llama la atención y nos pone muy con los pies en la tierra con respecto a cómo los ricos manejan el dinero. Nos dice Kiyosaki que los ricos han creado 2 series o 2 reglas. La primera regla es para las personas que trabajan por dinero, es decir, para los pobres. Y la segunda regla es para las personas que imprimen el dinero, o sea, para los ricos. Estas personas de la serie 1, que son las que trabajan por dinero, son las que esos 4 aspectos que ya hablamos, esas 4 categorías hace un instante, les va a costar la vida totalmente. Porque entonces todo el sistema está hecho de esa manera. La persona pobre que trabaja por dinero estará todo el tiempo pagando deudas, pagando intereses de tarjetas de créditos, intereses de créditos escolares, de créditos de hipotecas, intereses de préstamos de libre inversión. Estará trabajando para ahorrar para una pensión. Nosotros estaremos pagando impuestos siempre y cada vez son más los impuestos. Y entonces Kiyosaki siempre nos dice, con respecto a estos puntos, dice, bueno, esos fueron las normas, las maneras que se crearon para que la gente se volviera cada vez más pobre. Sin embargo, hay muy buenas noticias en este libro. En su segunda parte, él nos dice cómo es que nosotros podemos darle la vuelta a esas 4 aspectos con los cuales, esas 4 categorías de las cuales he enunciado con anticipación. Repito, este texto, este libro de Kiyosaki es para aquellos que estemos empezando en este mundo de las finanzas. Muy bien, vamos a explicar las 8 reglas de la riqueza. Muy bien, el primero, el conocimiento es poder, así que Kiyosaki todo el tiempo nos está diciendo que tu mayor activo es los conocimientos que tú tienes en tu cerebro, los cuales podrás aplicar en los momentos que tú decidas. Si tú estás preparado, pues va a ser mucho más sencillo. 2, aprende a usar la deuda. ¿En qué momento tú puedes pedir los créditos, solicitar
las posibilidades que te puedan manifestar los bancos o terceros y tú cómo puedes manejarlas de la manera más correcta. Algo muy sencillo que todos lo saben y que nos lo enseñan constantemente es sencillamente todos los pagos o las cuotas de las tarjetas de crédito, manéjala una cuota, solo una cuota, y así podrás usar el dinero de los bancos. Hasta el momento no lo han podido controlar, ¿no? Esa es una manera de que nosotros lo podamos usar, y hay otras formas en que Kiyosaki nos cuenta en su libro. Así que ahí los invito a que pasen a ver cómo usar la deuda mejor. Número 3, aprender a manejar el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, o sea, hace poco estando con Anthony Robbins, decía uno de sus asesores legales, decía, miren, ¿saben qué? Es que ni siquiera son los activos y pasivos, ¿sí? ¿Qué tienes? ¿Cómo es el patrimonio? No es cuánto flujo de efectivo tienes, cuánto cash tienes. Si tienes dinero, tú en efectivo, o tú puedes hacer grandes cosas. Si no lo tienes, puedes, como decía alguien, ¿no? Si tienes cuentas por cobrar demasiadas, decía otra persona, decía, pues justamente Tony Robbins decía, si tienes deudas y te pagan a 30, 60, 90 días, tú eres el que define cómo es que ocurre, y no pienses nunca que es el mercado. O sea, por favor, maneja el flujo de efectivo correctamente. Cuarto, prepárate para los malos tiempos. 5. Recuerda la necesidad de la velocidad. Por favor, evita esperarte 1 año, 2 años, 3 años a que cuando salgas de la secundaria, cuando salgas de la universidad, o a que pase algo. No, hazlo ya. Es importantísimo que desde ahora ya tomes decisiones y sepas que tú sí realmente puedes controlar muchas cosas tuyas para poder así volverte rico, según Kiyosaki. 6, aprende el idioma del dinero. Cada activo tiene su propio lenguaje. Cada bien que tú poseas, producto o servicio, tiene su propio lenguaje. Y cuando tú empiezas a hablar de oro, de plata, de inversiones, de ahorro, de todo lo que consideres pertinente de nuevo lenguaje, pues es muy importante, porque tu cerebro va entendiendo que hay otros lenguajes diferentes a no me alcanza, a estoy pobre, a la situación del país está peor cada vez. No, es importante que empieces a hablar en un lenguaje diferente, que tu cerebro lo entienda, de abundancia y de riqueza. Número 7, para Kiyosaki la vida es un deporte que se hace en equipo. Y Kiyosaki más adelante les sugiero que ustedes puedan ingresar a este libro donde habla del triángulo, de la estructura integral de Kiyosaki de 8 puntos, que está muy poderosa. Él dice, mira, tú tienes que tener un equipo, y lo más interesante es que lo vemos en muchos de los libros de finanzas, ¿no? Un equipo legal, un equipo de trabajo, un equipo, es decir, jurídico, un equipo de trabajo, un equipo que permita que, un equipo contable, es decir, no puedes volverte rico si no tienes un grupo completo de trabajo, un grupo de asesores. Entonces él dice que él siempre se rodea de los mejores asesores del mundo, porque sus finanzas y su riqueza y sus bienes inmuebles, que es en lo que mayormente se mueve Kiyosaki, requieren una atención de muchos ojos que una sola persona o 2 no lo podrían tener. 8, dice, aprende a imprimir tu propio dinero. En un principio, después de que pasó Kiyosaki varias quiebras, y Kim, su esposa, y deciden caminar juntos, ellos dicen, ¿cómo podemos generar nuestro propio dinero? Así que llaman a unos inversionistas, y en ese momento ellos no tenían el dinero, pero trajeron a unos inversionistas. Ellos colocaron su dinero, ellos generaron sus productos, ellos colocaron lo que ellos conocían, y así fue que fueron armando gran parte de su fortuna. Entonces dice que siempre cuando aprende a imprimir tu propio dinero es que tú digas, ¿y yo cómo puedo con lo que conozco, con lo que sé? ¿Yo cómo puedo vender algo más al mundo que me genere otras posibilidades que otros no han generado? Entonces él dice, Kiyosaki, dentro de todo el proceso, que bien vale la pena lo tengas en cuenta, dice, aquí de las cosas más importantes que tú tienes que aprender a hacer es a vender. Dice, un pobre no tiene nada que vender. Dice, un rico tiene todo que vender, tiene un conocimiento, tiene un gran saber acerca de determinado tema. O sea que él nos incita, nos llama a que nosotros conspiremos
sabiendo que sí podemos tener un conocimiento que podemos entregar al mundo en cualquiera de las áreas que tú te muevas. Entonces, aquí, queridos amigos, les quiero contar que el señor Robert Kiyosaki, en el capítulo número 7, nos habla de la regla del 90-10. Sí, ya sé que todos conocen la regla del 80-20 del señor Pareto, que de hecho Kiyosaki la nombra aquí. 80-20, Pareto descubrió que en Italia el 80% del territorio los dueños son el 20% de las personas. Por eso se llamó el 80-20, el Pareto que todos ya tanto conocemos. Kiyosaki habla de la regla del 90-10 y de hecho nos invita durante todo el libro, ahora este es el capítulo 7, pero más adelante nos quiere invitar a cómo nosotros podemos hacernos parte de este 90-10. ¿Y el 10 quién es? Quien maneja el cash, el efectivo. Es la regla del flujo del dinero. El 10% del planeta, de los ricos, manejan el flujo del dinero, manejan el efectivo y el resto, el 90%, trabajan para ellos. Bueno, queridos amigos, yo creo que, me imagino que la mayoría de nosotros conocemos la historia famosa del lobo feroz y los 3 cerditos. ¿Recuerdan esos 3 cerditos que jugaban por allí y el lobo feroz pues tenía ganas de comérselos? El primer cerdito dijo, yo tengo que protegerme, y entonces hizo una casita de paja y se fue a jugar. La hizo muy rápidamente y se fue a jugar. El segundo cerdito pues dijo, no, venga, yo no la voy a hacer de pajita, la voy a hacer con tablas. Así que él se va a elaborar su casita, a hacer su casita con tablas, y mientras el de la pajita le dice, apúrate, apúrate, ven que vamos a jugar. Y bueno, él rápidamente termina y se van a jugar los dos. Y el tercer cerdito dice, no, yo tengo que hacer algo como más sólido, voy a hacer como una casa de ladrillo. Y entonces él allá con sus ladrillos, haciéndola, todo lo que implica, pues obviamente se demoró mucho más tiempo, la terminó y bueno, se fue a jugar con sus hermanos cerditos. Muy bien, esta es una historia muy interesante porque es que resulta que el lobo feroz llegó y dijo, uy, voy a ir a agarrarme a uno de estos, así que se va y va donde el primer cerdito, el que había hecho su casita de paja. Y bueno, el cerdito se encierra y el lobo le dice que se salga. El cerdito dice, no, y entonces el lobo empieza a soplar y a resoplar y la casa se desbarata. El cerdito alcanza a salir corriendo y se va a donde su hermano de la casa de las tablas. Pero el lobo, pues obviamente dice, aquí los va a pescar a los dos, así que se va a donde la casa de tablitas y les dice que salgan, no salen, y el lobo empieza a soplar, resoplar y resoplar hasta que tumba también la casa. Así que los dos salen corriendo, los cerditos, y se van, ¿a dónde? A la casa de ladrillo. Allí, por más que el lobo sopló y resopló, pues ya no pudo destrozar la casa. Kiyosaki nos cuenta esa metáfora y dice, ¿cómo están construidas tus finanzas? ¿Es una casa de paja o es una casa de tablas o es una casa de ladrillo? La casa de ladrillo implica disciplina, implica decisión, implica conocimiento, implica que te arriesgues, implica también que cometas errores, implica que conozcas muy bien el lenguaje de los ricos, implica que conozcas y decidas que te quieres entrar en ese 10%, que ya sabemos que tiene que ver con cómo ser tú capaz de manejar los flujos de dinero en efectivo, que tengas, estar en ese gremio, en ese grupo que sabe y que no trabaja por necesidad, sino que trabaja para imprimir su propio dinero. Así que los voy a dejar con estas últimas reflexiones para que se animen a conseguir este libro, a leer este libro y a aprender mucho más de finanzas. Porque yo te cuento, aunque uno sabe de finanzas o conoce algo de finanzas, siempre ese Kiyosaki tiene algo más que contarte en cada uno de sus libros. Kiyosaki nos dice que nos convirtamos en unos aprendices totales de la palabra vender, que siempre estemos atentos a esa palabra. Kiyosaki dice, por favor, vende más de lo que compres. Siempre vende más de lo que compres. Finalmente, Kiyosaki nos invita a través de todo este libro, ya con su segunda parte, y nos dice, bueno, ya estamos listos para ir hacia ese mundo de riqueza,
donde se requiere que seas un aprendiz constante, que seas disciplinado, que conozcas acerca del lenguaje y de las palabras que tienen que ver con la riqueza y con el dinero, que te alejes de las personas que son ultra negativas y que dejes de estar pensando que esto va a cambiar y que nuestros gobernantes van a cambiar y que las gentes que manejan y que los ultramillonarios que manejan el flujo del dinero nos van a enseñar. Nosotros tenemos que aprender por sí mismos y ser autónomos en eso, y somos los únicos que podemos tomar la decisión y cambiar desde este punto de vista. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer para volverme rico? Y dice Kiyosaki, es el momento de hacerlo. Así que, queridos amigos, pues ahí los dejo con este libro. Espero que les haya gustado. Yo siempre aquí, juiciosa, terminando con nuestros mapas mentales. Y bueno, feliz de compartir con ustedes estos libros tan valiosos de estos escritores tan impresionantes que tienen una gran sabiduría y bueno, pues que ya dicen, compartamos al mundo todo lo que sabemos y hagamos partícipes a la mayor parte de las personas. Nos vemos, queridos amigos. Gracias por estar ahí.